ninguna es que esté mejor que la otra, simplemente son escuelas y ustedes deben saber que existen esas dos opciones. Higiene corporal, lo que les decía, ¿no? Es bueno que nosotros estemos limpios, pero también es bueno que ustedes como internos le digan la noche previa a la enfermera, sabe que jefa, el paciente en la cama 4 se va a operar, así es que hay que hacerle un baño, ¿no? Entonces lavar al paciente, por una cuestión de que es más confortable para el paciente, más higiénico para los que rodeamos, y encima que el paciente esté limpio disminuye las tasas de infección del sitio operatorio. Entonces también la higiene corporal es importante. Preparación de la piel, también con asteriscos. En mi tiempo, te operaban de lo que tú quieras, te rasuraban. Así, ibas a tu cesárea, aparte te daban tu receta y encima la última receta era un afeitador, ¿no? Y venía la técnica y a la pobre mujer la dejaba así peladita o hacías neurocirugía y la primera interconsulta era el peluquero que vivía al frente del hospital porque venía y le cortaba todo su cabello. Ahora se ha visto que eso no se debe hacer. Lo que se debe hacer antes que rasurado es hacer una tricotomía. Porque sí es cierto que si voy a operar el cerebro acá y es un patacito pelucón, no voy a poder ni ver los hilos al momento de suturar. Entonces ahí sí tendré que cortar el cabello, pero no rasurarlo. Mucho menos en zonas que son más difíciles de rasurar. Está de moda rasurarse las zonas íntimas, pero ¿cuál es el problema de rasurarse las zonas íntimas? De que a veces en lo que te estás rasurando incluso te estás haciendo microcortecitos, ¿no? O si tienes un pelito que justo tiene un granito al lado y te lo pasas, le haces una heridita, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con la piel? ¿Para qué sirve la piel? La piel es una barrera para que no entren infecciones o no nos deshidratemos, ¿no es cierto? Y si tú cortas eso, ¿qué estás haciendo? Estás creando una entrada a gérmenes. Entonces, no se debe hacer rasurado, se debe hacer solamente una tricotomía. O sea, tú puedes utilizar la maquinita, creo que el número más chiquitito es el número 1, creo, ¿no? Tú le pasas y te deja así de los cabellitos de 1 milímetro, más o menos 1 o 2 milímetros, cosa que puedes ver bien. O si el pato es un pelucón así, uno que parece osito y que le quieres operar, no sé, una hernia inguinal, obviamente le cortas, pero no le rasuras, solamente haces tricotomía, ¿ya? Entonces, contraindicación, rasurado. Lo que se debe hacer en estos tiempos es tricotomía, ¿ya? Esto de desinfección, ya saben, eso es técnicas quirúrgicas. ¿Qué es la diferencia entre un desinfectante y un antiséptico? ¿Qué es la diferencia entre un desinfectante y un antiséptico? O sea, antisépticos estos son, por ejemplo, ¿no? Al final están en grupo los desinfectantes, pero hay unos desinfectantes que son para las mesas, para, no sé, cosas así. Entonces ahí utilizas tu lejía, antisépticos, no sé, otros desinfectantes, ¿no? Soluciones, Sidex, diferentes cosas. En cambio, cuando vas a usar sobre tejidos, utilizas los antisépticos. Y los antisépticos están, por ejemplo, la famosa iodopovidona que todos le conocen como Isodine, ¿no? Pero Isodine no es su nombre, Isodine es la marca. Es como, no sé, pues hablamos de los termos, por ejemplo, la marca es Termos, pero el nombre, ni lo conozco, ¿cómo se llama el nombre? Será pues no sé, mantenedor de calor, no sé, conservador de calor, no sé. Pero todos le decimos termos porque la marca que hizo la primera vez era Termos. Es como el Vicril, ¿no? Es polilactina 910 el material. Pero todos le decimos Vicril y a todos los que son moraditos, por más que sea ácido poliglicólico, le decimos Vicril, ¿no? Porque esa es la marca. ¿Ya? En realidad, el Isodine no es el nombre, sino es iodopovidona. Ya saben que existen dos, una que es solución y otra que es espuma. Existen otras como el alcohol iodado, hexaclorofeno, la famosa clorexidina, que es el antiséptico ideal supuestamente, con muy pocas contraindicaciones. Y utilizamos mucho el alcohol iodado. Le he puesto como un asterisco porque no es tan mal usarlo, pero en cirugía a veces utilizamos equipos que utilizan energía eléctrica. Por ejemplo, el electrocauterio
es energía eléctrica, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona el electrocauterio? Le ponen una placa al paciente, que es un polo, y con el electrobisturí, con el lápiz, disparamos y hacemos choque. Pues. Es como si agarras tu batería de tu carro y con las dos, así, ¿no? Es lo mismo exactamente, solamente que a una cantidad pues mucho más pequeña, ¿no? Entonces, lo que haces es una chispita que a veces tú ni las ves, pero si has usado alcohol, ¿qué puede pasar? Se aprende. Que y eso puede generar fuego, y el alcohol al inicio ni lo ves, que está quemando. Eso pasó, yo les estoy hablando, cuando yo recién estaba en mi internado, aparecieron los electrocauterios, ¿no? Y usabas alcohol yodado, era lo más común, alcohol yodado. De hecho, en la puerta de sala había un lavador así grande. Después de que te habías lavado, tenías que pasar por el lavador, meter tu mano en el alcohol yodado y te ibas así a pegar, ¿no? Y la antisepsia que se hacía al paciente era con alcohol yodado. Entonces apareció el famoso electrobisturí y como al inicio casi nadie sabía usar, comenzaron a hacer, justo en una cesárea, me acuerdo que estaba rotando gineco, comenzaron a operar, ay qué chévere el electrocauterio, qué bacán, y de repente, ay, huele a quemado. ¿Qué es eso? Que huele a quemado, y ¡pum! Se prendió al costado, ¿no? Porque el alcohol que se había posado abajo se prendió. Al inicio nadie se dio cuenta porque el alcohol, te puedes meter alcohol acá y hacer todo chévere hasta que se consume y recién te quema, ¿no es cierto? Es lo que hacen los payasos, los magos, así, ¿no? Entonces lo mismo pasó con la señora, solamente que se prendió el campo y ahí sí comenzó a quemarle y se hizo una quemadura. Y te estoy hablando del año 2000, pues cuando yo estaba interno, ¿no? 26 años después, ahora pues hay su salud, hay abogados y todo. Esa vez no pasó nada. Dije, ay señora, va a disculpar, que no sé qué. En cambio ahora te pasa eso y es una super multa, ¿no? Es una señora multa, igual que dejar un cuerpo extraño en el abdomen, por ejemplo, son señoras multas, creo que son algo de 40 UITs o algo así, ¿no? Que es un montón. Entonces, les he contado toda esa historia para que si vas a poner una inyección intramuscular, no hay problema, utiliza alcohol yodado. Si vas a hacer una punción en el cuello, utiliza. Pero si vas a utilizar tu electrobisturí para sacar un linfoma así, ya no se te ocurra usar alcohol yodado. Usa mejor clorexidina, usa yodopovidona. Ya saben ustedes que nunca se mezcla yodopovidona con clorexidina, ¿no es cierto? ¿O sí? ¿O sí se puede? ¿Por qué no se puede? Se inactivan. Es como si tú mezclas yodopovidona y clorexidina, es como si la estarías pintando con agua. Se inactivan las dos. Entonces no debes mezclar. Entonces todas esas cosas también recordar de técnicas operatorias y si es que no, lean un poquito, repasen otra vez. ¿Ya? Alcohol yodado. Vamos a aprender en las prácticas a poner los campos, a utilizar cómo se viste un paciente, ¿no? Porque no podemos apoyar nuestros giros, nuestros instrumentos sobre el paciente, sino tienen que estar protegidos con campos que son estériles. No se olviden que de esta altura, de 90 centímetros para abajo, todo se considera contaminado. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes entren a la sala van a ver que mucha gente entra con su mano mojada, está la enfermera con su campito, todo bien bonito, y viene el cirujano y se agacha y en la parte de abajo se seca y otra vez se pone así. Esa es una mala práctica, porque todo lo que está de aquí para abajo se considera contaminado, porque ya saben ustedes que la concentración bacteriana es más a este nivel. Por eso es que de preferencia los niños no deben ir al hospital, no porque sean más débiles, sino porque están más expuestos a esta alturita, porque a este nivel hay más concentración de bacterias que acá a esta altura, ¿no? ¿No es cierto? Listo. Vaciamiento de la vejiga. Entonces, para eso utilizamos sondas. Entonces, cuando vaciamos la vejiga, porque antes, así como a todos nos rasuraban, a todos te operaban de las amígdalas, igual te ponían sonda vesical y sonda nasogástrica. Te operaban de, no sé, de los ojos, igual te ponían. Ahora no, se ha visto que solamente tiene indicaciones precisas de cuándo utilizar una u otra cosa. Y en algunos casos necesitamos vaciar la vejiga y para eso utilizamos sondas vesicales. Hay dos tipos de sonda vesical. Una sonda que se llama Nelaton, que es así muy parecida a la sonda nasogástrica,
que no tiene un globito de seguridad y solamente la usamos para vaciar la vejiga. O sea, por ejemplo, en la laparoscopía, yo entro y quiero operar un quiste ovario o el apéndice, y a veces su vejiga está llena y no me deja ver bien, entonces le pido a la enfermera vaciarle la vejiga y le pone su sonita Nelaton, le baja la vejiga, se desaparece la vejiga y ahí puedo tener buena visión, ¿no? Pero no necesito que ese paciente se quede con su sonda, porque solamente era por cuestiones de visibilidad. Pero en otros pacientes sí necesito que se quede la sonda. Por ejemplo, un paciente que está con peritonitis y está con un shock séptico, necesito valorar, no solamente vaciar la vejiga para poder operar bonito, sino debo después de valorar cómo está su función renal, y la mejor expresión de la función renal es la cantidad de orina que sale en determinado tiempo, ¿no? La tasa de filtración que se hace, ¿no? La diuresis horaria que le hacemos y todo eso. Entonces, a veces utilizamos sonda. ¿Y qué sonda utilizamos cuando tiene que quedarse el paciente? La famosa sonda Foley, ¿no? Entonces, algunas cosas que deben saber ahí. ¿Conocen todos una sonda Foley? ¿Cuántas clases de sonda Foley conocen? ¿O qué materiales conocen mejor? Hay de dos tipos, ¿no es cierto? La de látex, que es la que más vemos, la esa medio amarillenta, y la otra que es la celeste, que es la de silicona. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que el látex tiene microporos y se infecta más rápido, en cambio la silicona dura más, ¿no? Entonces, si yo necesito para un paciente que lo voy a dejar 2 o 3 días con su sonda, la de látex es suficiente. Pero si es un paciente, no sé, un hemipléjico que necesita como sonda todo el tiempo, una lesión uretral, qué sé yo, entonces a ese paciente sí necesito dejarle más tiempo, y para no estar cambiándole a cada rato, utilizo una sonda siliconada, que esa, a diferencia del látex que se cambia normalmente según los protocolos, aunque haya cambiado también dice que se puede dejar más tiempo mientras que no haya signos de infección, pero los protocolos siguen diciendo de que las sondas de látex se cambian entre 4 a 5 días. En cambio, las siliconadas se cambian entre 2 a 3 semanas. ¿Ya? Pero como les digo, no va a faltar alguien que les diga, no, eso ha cambiado, y solamente se cambia cuando hay signos de que hay infección urinaria. Puede ser, ¿ya? Pero mientras tanto, nos seguimos rigiendo a los protocolos que dice sonda de látex cada 4 a 5 días y sonda siliconada cada 2 a 3 semanas más o menos. ¿Ya? ¿Han visto cómo funciona la sonda Foley? Es una sonda normal. A veces en la parte de atrás tiene 2 vías o a veces tiene 3 vías, ¿no es cierto? ¿Han visto? Una vía es para enchufar la sonda, la bolsa colectora donde la orina se va a juntar. La otra vía es para llenar el globito, ¿no es cierto? El globito de seguridad. Y la otra, a veces, por ejemplo, en urología utilizan esa con 3 vías, porque con una inflan el globito, con una drena la orina, y con la otra están irrigando con agua fisiológica o suero fisiológico, perdón, o agua destilada, para los casos en los que los pacientes hacen coágulos, por ejemplo, después de una cirugía de próstata, por ejemplo, ¿no? Entonces lo están lavando todo el rato para que la sonda no se obstruya con un coágulo, ¿no? Entonces pasa eso. Pero lo que yo quiero que se acuerden es la segundita, que es para llenar el globito. Entonces una pregunta que les van a hacer es, ¿con cuánto se llena el globito? ¿Con qué se llena para comenzar? ¿Con aire o con líquido? Con aire. Líquido, ¿ya? Primero se llena con líquido, de preferencia con agua destilada. El cloruro a veces fibrosa el látex y tiene la tendencia a que pasados 2 o 3 días se agriete y se rompa el globo de seguridad. Entonces lo ideal es hacerlo con agua destilada para comenzar. ¿Con cuánto se llena ese globito? ¿Con cuánto se llena? ¿10 mililitros? ¿15? ¿20? ¿Han visto, no es cierto? Sí. ¿Han visto poner una sonda? Agüita, lo llenan, ¿verdad? ¿Con cuánto? 15 ml. Todos llenan con 15. Todos llenan con 15. O sea, tú le preguntas a la enfermera, ¿con cuánto? Con 15, ponle cuánto. Y esa es una respuesta incorrecta. ¿Cuál es la respuesta? Si ustedes ven, entren a su celular ahorita y busquen sonda Foley y enmarquen esta partecita de acá.
O acá se puede ver también, ¿no? Sí, sí. A ver. Vamos a ver. ¿Tendrá internet esto? Sí, sí. Miren acá. ¿Ven esta de acá? ¿Se ve? Sí. ¿Ven esta de acá? ¿Ven la marca? Entonces ahí, por ejemplo, dice acá un 14, ¿no es cierto? Ven acá es 14. ¿Se ve? Sí, ¿Ya? sí, sí, 14. ¿Se puede agrandar esto? Sí, Dale clic. ¿Cómo se hace? Clic ahí. Ya. Te voy a mandar ya. No, Así chiquito. que no. el zoom, el zoom, en 3 puntitos y zoom. ¿Acá? No sé, arriba, no sé si la barra de abajo de la X. Abajo de la X. ¿Acá? De la primera X. No, arriba de la pez del Abajo. 3 puntitos. Debajo del X hay 3 puntitos. Más arriba. Arriba. Derecha. Ahí. Zoom. Zoom. ¿Dónde dice zoom acá? Ah, no, pero. Nada. Allá abajo. Wow. Ya bueno, acá está. Acá, por ejemplo, esta es una sonda, acá está, acá se ve grande. ¿No? Esta es una de doble vía, esta de acá de la derecha es una de triple vía, lo que les decía, ¿no? Entonces, acá ven, este número acá dice 12, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, acá en la de otra dice 18, ¿no? ¿Qué mide eso? Ah, ¿qué es esa medida? Es cultura médica en general, ¿no? Cultura, porque no va a faltar alguien que les pregunte eso, ¿no? Y ustedes habrán escuchado un montón de veces que el que solo sabe de medicina, ni siquiera de eso sabe, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces no va a faltar una enfermera que les diga, doctora, ¿y qué es ese 18? Eso es la medida en French. Entonces, por ejemplo, esta es 12 French, este es 18 French, va a haber 14 French, 16 French, 21 French. Así. ¿Qué es un French? Un francés. Un proceso. ¿Pero qué es un French? Había una pelea pues, entre ingleses y franceses, ¿no es cierto? Y los ingleses sacaron su medida 100 milímetros, ¿no? Así como lo que dice acá, ¿no? Y hay otros que sacaron un French, que es el que se sigue manteniendo, que equivale a 0.32 milímetros, ¿no? Entonces un French es 0.32 milímetros. Como les pueden preguntar, ¿se acuerdan la medida de las agujas? ¿Cómo es la medida de las agujas? Mira acá, en French, la zona más chiquitita es 8 French, delgadita. Y a medida que va creciendo, 10 French, 12, 14, 16, 18, 21 French, así una cosa gruesa, ¿no? ¿No es cierto? Pero las agujas, ¿cuál es más delgadita? ¿Una aguja 21 o una aguja 14? La 14 es más gruesa, ¿no es cierto? En cambio la 21 es más delgadita. Y una 24 más delgadita, la que utilizan los odontólogos, por ejemplo, es una 24, ¿no? Que no te hace ni doler, porque si yo te pongo con una aguja 18 vas a gritar y vas a patear, ¿no? Pero los odontólogos ponen la anestesia y a veces ni lo sientes y te ponen chévere así porque utilizan una aguja 24. Y si ustedes se acuerdan, en el paquetito de las agujas dice 18G, 21G, 24G, exacto. ¿Qué cosa es eso? Una medida que se escribe gauge, ¿no? ¿Y qué es ese gauge? ¿Qué es ese gauge? El grosor. ¿Se acuerdan? ¿Alguien sabe? No, si no saben, díganme nomás si alguien sabe. Nada. Entonces los gauge es así, miren. ¿Se acuerdan la cajita de los portaminas? Que tú pones minas, ¿no es cierto? Ya, algo así, ¿ya? Más o menos imagínense eso. Imagínense un tubo que tiene de área 1 centímetro cuadrado. ¿Me entiendes? Este tubo acá, ¿sí? Este área, 1 centímetro cuadrado. Entonces, si yo en 1 centímetro cuadrado puedo meter 4 agujas, así tope, y no pueda meter nada más, como las agujas de portaminas, digamos, ¿no? Si yo pongo 4 agujas, entonces la medida de esa aguja es 4G.
4 Gauss. Si yo puedo meter más delgaditas y entran 10 agujas, entonces la medida es 10G, 10 Gauss. Si yo puedo meter más delgaditas y puedo meter 20 agujitas, entonces es 20G. Por eso es que en vez de que vaya creciendo el tamaño a más número, más delgadito más bien. ¿Ya? Entonces eso es cultura médica, ¿no es cierto? Eso es para que alguien les pregunte, ¿qué es G? Pues, ya saben que es Gauss, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces igual, acá esto es la medida del calibre de esta sonda, 12 French. Y acá abajito, como ustedes pueden ver, hay una medida que dice de 5 a 10. Acá, por ejemplo, dice de 30 a 50. Significa que esta sondita la puedo llenar mínimo con 5 mililitros, máximo con 10 mililitros. Esta otra sondita la puedo llenar mínimo con 30, máximo con 50. Y así, si ustedes siguen viendo, por ejemplo, miren esta, dice de 5 a 15 mililitros. Y si ven otra, acá con 5, ¿eh? Y así va cambiando, miren. Acá esta dice de 5 a 10 y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si les preguntan con cuánto se llena, ¿cuál es la respuesta? De acuerdo a la... Depende. De acuerdo. Depende de la marca, depende del calibre. ¿Dónde depende? Entonces acá le dice, acá, pues señora, mira, lee acá, ¿no? Y le enseñas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ya sabes con cuánto se llena una sonda Foley. Porque si tú le pones 15 a esa que decía 30-50, el paciente se va a jalar la sonda y se la va a sacar. Y encima, como está inflada a medias, va a pasar por la uretra, y la uretra, que es un órgano que es demasiado inervado, al primer movimiento se va a tratar de cerrar y va a jalar el globito a medio cerrar y le va a destrozar la uretra. Y la lesión más temida por los urólogos es justamente el trauma uretral, porque cuando cicatriza la uretra se estenosa y el paciente acaba con dificultad para orinar. Y cuando hay dificultad para orinar, ¿qué pasa? Que la vejiga se vuelve grande, de retención. Y ahí no acaba el problema, el uréter se vuelve más ancho. Y ahí no acaba el problema, porque el cáliz se vuelve más ancho, se llena de orina, y ese cáliz comienza a comprimir toda la corteza donde están justamente las unidades que hacen la función glomerular, ¿no es cierto? Y el paciente acaba, por una estupidez de no haber hecho bien una sonda Foley, acaba en insuficiencia renal. Entonces, ¿te dan cuenta la importancia de una tontería como esa, que puede generar cosas tan graves como que acabe su paciente en hemodiálisis? ¿No es cierto? Por eso es importante saber cosas mínimas. No son 10 tonterías. Esa tontería puede generarte todo ese problema. Medicación preanestésica, normalmente eso hacen al momento de hacer riesgo anestesiológico. Viene el anestesiólogo y dice que para mañana le ponen atropina, le ponen el día duerma con un alprazolam para que el paciente muy ansioso, qué sé yo. Y antes de que vaya a sala le ponen su antibiótico profiláctico. Ya saben ustedes en técnicas ¿cuál es el mejor antibiótico profiláctico? Cefazolina, 1 gramo, 30 minutos antes de la cirugía. Estoy en clases, te llamo un ratito. Y así, ¿no? ¿Y quiénes se ponen sonda vesical? En los pacientes que no pueden orinar espontáneamente. Pregunta así clásica: ¿cuál es la causa más común de hipertensión en el postoperatorio en un paciente normal? O sea, a Brian lo vamos a fastidiar hoy día, ¿no? Brian sano, va al gimnasio, todo chévere, no tiene enfermedades y de repente le operan de su hernia umbilical y luego hace hipertensión arterial. Estoy en clase, te tengo un ratito. Rechazo arterial. Así, de la nada, así, pero si el riesgo estaba bien, no tenía hipertensión, ¿por qué ahora está en 200, 150? Muchas veces se debe a que el paciente después de operarse no puede orinar y la vejiga llena genera un reflejo vasovagal que eleva la temperatura, la presión, perdón. Y a veces le tocamos su globo vesical y solamente agarramos, le ponemos la sonda vesical, baja la vejiga y listo, se acabó la hipertensión.
¿Ya? Entonces, en esos pacientes. Otra cosa, cuando hagan urología van a recordar esto. Cuando tienes un paciente con globo vesical, nunca se les ocurra meter sonda y vaciarla así al tiro toditito, porque pueden generar hematurias severas. ¿Por qué? Porque la pared de la vejiga, o la vejiga en general, está irrigada, así llega y después hace así los vasitos, ¿no? Entonces, cuando está dilatado por el globo vesical, esos vasitos están así casi expuestos. Y cuando tú le pones sonda y le bajas de una sola, esos vasitos quedan así expuestos y comienzan a sangrar y hacen hematurias severas. Entonces, cuando tengas un paciente con globo vesical, le pones la sonda y le vas bajando 200. Esperas unos 5 minutitos, otros 200. Esperas otros 5 minutitos, otros 200. Y le vas bajando poquito a poco, poquito a poco. No le bajes al tiro por el riesgo de hematuria. ¿Ya? Y así, hay otras cosas más, ¿no? Pacientes en estado de coma, los politraumatizados. Para hacer cirugía ginecológica, cuando queremos ver bien acá abajo, hay que ponerle sonda vesical. Cirugía urológica, cirugía proctológica a veces, o cuando necesitamos medir la función renal, ¿no? En el postoperatorio, ¿no? ¿Cómo evaluamos la función pulmonar? Ya sabes, haciendo cirugía, no está fuera de la medicina, igual tienes que hacer anamnesis, examen físico, todo, y orientar un poquito de acuerdo a lo que quieres hacer. Si es un paciente respiratorio, tiene antecedentes de TBC o EPO, no sé, pues chequeale, haz un buen examen físico, le puedes pedir radiografía de tórax, frente, lateral, si quieres le pides tomografía, si sospechas de alguna otra cosa. Le haces la gasometría arterial, le pides pruebas funcionales, lo que te pide siempre el neumólogo, ¿qué cosa es? Una espirometría, ¿no? Y así. Tienes para el cardiólogo, tienes un paciente que tiene una patología cardiovascular, entonces ya le pides un poquito orientado para ese lado, le pides un electrocardiograma, radiografía de tórax, a veces ecocardiografía, y en base a eso le hacen un riesgo que antes era el riesgo de Goldman, pero ahora hay otro riesgo que como ahora hay inteligencia artificial, los cardiólogos incluso vienen con su cuadrito, vienen datos, nomás que uno le sale su riesgo, ¿no? Pero el que conocemos es el que tenía riesgo 1, 2, 3, 4, que era el famoso, los criterios de Goldman que evaluaban todas estas cosas, ¿no? Y en base a eso tenían pues los 4 riesgos, ¿no? Ahora hay otro riesgo, pues es cuestión de preferencias nomás del cardiólogo, pero esto es lo que se usaba. Si tienes un paciente con función renal alterada, es un paciente nefrópata, un paciente de hemodiálisis, qué sé yo, entonces te orientas también para ese lado y le pides pues urocultivos, antibiogramas, examen radiológico de los riñones, puede ser una urotem, puede ser una radiografía contrastada, una radiografía excretoria, puedes hacer pruebas de concentración, depuración, hacer una anamnesis, etcétera, etcétera, lo mismo pero orientado a todo lo que han hecho en nefro, ¿no? Para hacer también igual un riesgo nefrológico. También así como hay riesgo cardiológico, hay riesgo nefrológico, hay riesgo endocrinológico, hay riesgo psiquiátrico incluso. Digamos, nosotros cuando hacemos cirugía bariátrica, dentro de nuestro equipo tiene que haber un psiquiatra. Entonces, por ejemplo, yo no puedo operar una cirugía bariátrica a un paciente que es ustedes han escuchado del picador nocturno, ¿no? Es clásico en ciudades grandes, que la gente trabaja mucho y que no come nada en el día. A lo mucho en la mañana toma su batido y todo el día está así, y de repente llega a la casa y le sale el hambre, ¿no? Abre su refri y se saca un queso, un pan, una lechuga y después de eso da 2 vueltas y sigue comiendo y otra vez quiere comer. Eso se llama picador nocturno. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un picador nocturno, no le puedo hacer bariátrica, porque le hago bariátrica, todo bien chévere, va a llegar a su casa y ¿qué va a hacer en la noche? Va a tener esa ansiedad por comer y como no se va a meter y mi anastomosis o la sutura que le he hecho va a reventar, ¿no? Y va a ser una fístula. Entonces, incluso como se dan cuenta, también hay riesgo psiquiátrico, ¿no? Dependiendo de cada paciente, ¿no? Otra cosa que es importante es el famoso riesgo nutricional. Entonces, hay que sacarnos de la cabeza que la única forma de evaluar la nutrición es con peso talla, ¿no? O ahora con el famoso IMC. Cuando hagamos la parte de cirugía bariátrica, que la vamos a hacer al final, vamos a evaluar que el IMC no es la única forma de evaluar a un paciente. ¿Por qué? Porque, y de hecho, ese es uno de los principales problemas que tiene la gente cuando entra y quiere bajar de peso y entra al internet. ¿Y qué te pide el internet? Tu peso y tu talla.
para que te den el IMC, ¿no es cierto? Y tú pones, y si te sale 30, te sale, pagas tus 25 soles, así, y te sale tu dieta, ¿no? Y tu plan de ejercicios y todo chévere. Y tú comienzas a hacer todo bacán y de repente no bajas de peso, o pierdes músculo, no como deberías. ¿Y por qué pasa eso? Porque, imagínense, ¿no? Yo mido 1,75 m, 76, antes un poquito más, ya me estoy encogiendo, ¿no? Pero a mi lado, imagínense a Arnold Schwarzenegger, ¿no? Que también mide por ahí, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Que Arnold Schwarzenegger mide 1,75 m, pesa 100 kilos igual que yo, pero el Schwarzenegger es puro músculo. En cambio, yo tengo alguito de músculo todavía, pero tengo panza, tengo grasa, tengo papada, ¿no? Entonces, pero aparentemente tenemos el mismo IMC, ¿no? Y tú sacas una dieta para los dos, va a ser aparentemente lo mismo, cuando en realidad las necesidades de Schwarzenegger son mayores, diferente a la que yo tengo. Entonces hay que sacarnos esa idea de que solamente peso, talla es la única forma de evaluar la parte nutricional. Hay otras formas, igual hay que chequear algunas situaciones como enfermedades, ¿no? Desde las psiquiátricas, anorexia, bulimia, etcétera, etcétera. Algunos estados hipermetabólicos como las quemaduras, el hipertiroidismo. Eso es importante para nosotros en bariátrica, por ejemplo. Así como hacemos riesgo psiquiátrico, hacemos riesgo endocrinológico, y el endocrinólogo le pide perfil tiroideo, porque si el paciente es hipertiroideo, va a subir de peso, pues, ¿no? O al revés, ¿no? Va a bajar de peso sin motivo aparente. Y a veces no necesita cirugía, simplemente necesitaba que le demos su levotiroxina, pues, y ahí comienza a regular y listo, se acabó la historia, ¿no? Y no necesitamos someter a un paciente a una manga, a un bypass por gusto, ¿no? Y eso es lo que pasa muchas veces cuando vienen médicos y dicen, no, del 26 al 28 de septiembre hay gran campaña de manga gástrica, y todos los gorritos vamos y llegamos ese día, nos hacen nuestro riesgo y nos operan, ¿no? Sin saber que, por ejemplo, yo sufro de la tiroides, ¿no? Yo no me puedo operar, si yo quisiera operarme una manga gástrica, pero yo en mi caso tengo un problema tiroideo. Entonces yo quisiera hacerme una manga para estar así chévere, pero no puedo porque mi problema es otro. Porque así me saquen el estómago, yo con un problema tiroideo voy a seguir teniendo esa predisposición a engordar, ¿no? Entonces yo tengo que regular esto con hormonas, ¿no? Por ejemplo. Y así, ¿no? Entonces vamos viendo cada situación. La evaluación nutricional, como les decía, tiene una evaluación clínica, es cierto, de todo lo que hemos estado hablando, pero también hay una evaluación laboratorial. Entonces ahí tengo que ver el hemograma, veo si está anémico o no está anémico, ¿no? Cómo están sus valores normales de todas las series, blanca, roja, ¿no? Plaquetas, etc. Tengo que ver su perfil de proteína. Es otro error que la gente piensa, es que solamente el nivel de albúmina es suficiente. No, para nada, es todo esto. Tenemos que ver el índice de transferrina, recuento de linfocitos, el balance nitrogenado. Tenemos que hacer parámetros antropobiométricos, que uno de ellos es el IMC. Que les van a preguntar, sí, ¿cómo se hace el IMC? Peso entre talla al cuadrado, peso en kilos y la talla en metros, ¿no? Y ahí te sale una evaluación. Ahora hay aplicativos incluso que tú le pones y te sale, y hasta te sale por cuánto estás de más y todo eso de peso, de exceso de peso, etc. Pero no es lo único. Tenemos que hacer cuánto está su peso, cuánto está la relación peso-altura, el pliegue cutáneo, se mide, hay como unos ganchitos que uno jala y todo lo que te sobra lo mide en centímetros, la circunferencia del brazo, el índice de cintura, ¿no? E incluso, no solamente es eso, porque la raza latina, por ejemplo, no es la misma que un asiático. Digamos, un japonés, ¿han visto un japonés así vuelo? No, para ellos, digamos que yo en Japón soy un súper obeso, ¿no? Porque, no te rías, no te así. Porque por raza, o sea, esto justo existen tablas incluso para cada raza. No es lo mismo un mexicano
que uno de Corea, digamos, ¿no? O incluso han visto los de Indonesia, Polinesia, son también así todos los que juegan, ¿cómo se llama? Algo parecido al fútbol americano. Rugby. ¿Ah? Rugby, hay otro más que bailan, hacen sus katas, no sé cómo se llaman, que son unas bestias así todas. Para ellos es normal eso. Entonces yo, por ejemplo, en AIA también sería normal, ¿no? ¿No es cierto? Y así, entonces, en cada, incluso los cuadros van a cambiar entre razas, digamos, entre países y entre todo. Entonces, se dan cuenta que la evaluación es mucho más compleja que solamente hacer peso entre talla al cuadrado. ¿Ya? Evaluaciones hematológicas hay que hacer y ahí vienen algunas cosas como, por ejemplo, algunas cosas que ustedes deben saber cuando van a preparar a un paciente para cirugía, como por ejemplo la deambulación precoz. Antes a los pacientes te operaban y te decían no camines 2 semanas, ahora más bien no, le decimos párate, en cuanto puedas párate, porque eso predispone a trombosis, ¿no? Usamos en algunos casos anticoagulantes o a veces también el otro lado, de pacientes que usan anticoagulantes, que son cardiópatas, que utilizan warfarina, que utilizan algún tipo de heparina, o alguna de esas las nuevas heparinas de bajo peso molecular, enoxaparina, o las otras como dabigatran y todo eso. Entonces, eso hay que preguntar porque vemos, ¿no? Si usa aspirina, tenemos que suspender por lo menos entre 7 a 10 días previos a la cirugía. O si usa heparina o usa warfarina, tenemos que pasar de warfarina a enoxaparina, que sí la puede suspender 12 horas antes de la cirugía. En el caso de la heparina hay que suspenderla por lo menos 3 días antes de la cirugía. Entonces hay formas de pasar de una u otra, ¿no? Entonces también hay una evaluación hematológica cuando es necesario. Entonces, igual, ¿no? Entonces, y después de eso ya vemos el postoperatorio, que eso ya lo vamos a ir, no voy a demorar mucho en esto porque eso lo vamos a ver de acuerdo a cada tipo de enfermedad que vamos a ver, porque no es lo mismo un postoperatorio de una apendicitis que de neurocirugía, por ejemplo. Son diferentes evoluciones, diferentes complicaciones. En general hay que saber esto nada más, cuando es el postoperatorio inmediato y el tardío. El inmediato es entre 12 a 24 horas, inmediato de 24 horas hasta la alta hospitalaria, y el tardío desde el alta hasta 2 meses después, ¿no? Y en base a eso vamos a ver que la cirugía es mucho más compleja de lo que parece, y nosotros en cirugía sí tenemos que estar informados. Yo no voy a ser hematólogo, pero sí tengo que saber cosas de hematología. No voy a ser cardiólogo, pero sí tengo que saber cosas de cardio. Entonces ese concepto que tienen, no, los cirujanos no saben, solamente saben operar y como monos entrenados y no saben nada de cirugía, es mentira. Nosotros tenemos que manejar varias cositas que nos van a ayudar a tomar decisiones que hagan que la cirugía sea más segura, ¿no? Conocer todas esas cosas. O sea, yo, por ejemplo, un poco más de acuerdo al área de cirugía que vas a hacer. O sea, un cirujano de tórax que no sabe de neumología está muerto. O en mi caso, un cirujano, mal llamado cirujano general, en realidad debe hacer cirugía abdominal. Antes se llamaba cirugía general porque antes el cirujano general hacía cesáreas, tórax, neurocirugía, todo hacían los neurocirujanos. En mi época todavía de interno había cirujanos que operaban hasta neurocirugía, ¿no? Pero eso con el tiempo ha cambiado, pues. Ahora hay un neurocirujano, hay un cirujano de cabeza y cuello, hay un cirujano oncólogo, un cirujano de abdomen. Y en realidad mi especialidad en estos tiempos ya no es llamada cirugía general, sino cirugía de abdomen, o cirugía digestiva, o gastrocirugía, como le dicen en México, ¿no? Entonces, en base a eso, entendemos que la cirugía trae muchas cosas, miren, desde la fase preoperatoria hasta la postoperatoria. No es normal estar en ayuno, en estrés, estar que te estén poniendo un enema, que te estén sondeando, sondas nasogástricas, ¿no? Es una agresión total al cuerpo, ¿no? En la anestesia misma, que te metan un tubo, que colapsen tu pulmón y luego le estén inflando a su gusto, es otra agresión, ¿no? Y el acto quirúrgico, por eso es que, como les decía, un poco de ego, pero el top de la medicina supuestamente es esto de cirugía, porque nadie normalmente, ni siquiera todos los médicos,
agárralo y ¿sabes qué, Brian? Toma un cuchillo y ábrele el abdomen. Ya va a decir, no, yo ni loco le abro el abdomen, ¿no? En cambio, los cirujanos son los medios psiquiátricos y sí abrimos abdomen, jalamos el intestino, lo para acá, para allá, ¿no? Cosa que muchos incluso no toleran, ¿no? Entonces, también es otra agresión, ¿no? Y en el postoperatorio, igual que te pongan sonda, medicamento, que prokinético, ¿no? Entonces esto genera que el paciente quirúrgico no sea un paciente fácil, aparentemente sencillo, pero el manejo del paciente desde el pre hasta el postoperatorio es algo muy complejo. Entonces ahí, ¿por qué llevamos cirugía en los últimos semestres? Porque después de haber hecho semiología, anatomía, fisiología, fisiopatología, medicina, recién podemos entender que todo eso se junta más un procedimiento quirúrgico y tenemos que conocer un poquito de todo para poder entender. Ya cuando en las siguientes clases hagamos, no sé, apendicitis, vamos a ver cómo funciona el intestino, cómo funciona el apéndice, para qué sirve, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ir aplicando un poquito. En nuestro caso vamos a acordarnos mucho de lo que han hecho en gastro, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es patología biliar, hepática, nos ayuda mucho lo de gastroenterología, ¿no? Y el postoperatorio, ya eso lo vamos a ver con calma. Hay que ver signos vitales, hay que ver algunas cosas, digamos, más orientadas, ¿no? Por ejemplo, cuando hagamos hernias, vamos a saber, por ejemplo, que cuando ustedes como internos hagan la evolución del paciente con hernia, no solamente se va a ver por afuera cómo está su heridita, ay, qué bacán, está bonita, sino que, por ejemplo, tenemos que evaluar el testículo de ese lado, la pierna de ese lado. ¿Por qué? O sea, yo tengo que descubrir la pierna, porque a veces cuando solucionamos una hernia inguinal y ponemos una malla, le ponemos un punto muy profundo para, digamos, asegurar la malla, y cogemos parte del cordón espermático o lo ajustamos mucho con la malla. Pues, ¿qué va a pasar al día siguiente? ¿Qué pasa por el cordón espermático? Pasa el conducto deferente, ¿no es cierto? Pero también pasan arterias, venas, nervios, ¿no? Entonces, si yo lo ajusto, ¿qué va a pasar? Es como si me amarraran mi cuello y me ajustaran así. Mi cabeza, para de acá un rato, se va a comenzar a hinchar, me va a comenzar a edematizar, porque el retorno venoso no va a ser el adecuado. O cuando yo pongo una media así toda ajustada y en la noche todo hinchado mi pie y donde estaba mi media así como un anillo, ¿no es cierto? Pues exactamente lo mismo hace la malla a veces, lo ajusta mucho y al día siguiente el paciente varón al menos, su testícula así de este tamaño, ¿no? Entonces tú tienes que evaluar no solamente la heridita, qué bonita, nada, sino también evaluar el testículo, ¿está bien, está normal, no? Porque tal vez si está muy hinchado, tengamos que volver a entrar a la sala para soltar un poco la malla y ese testículo no se pierda, porque del edema pasa a la insuficiencia vascular y después a la necrosis y todo un problema, ¿no? O a veces, ¿qué paquete está por acá? El paquete femoral, ¿no es cierto? Pues igual yo le meto a la hernia crural muy ajustadito y para mañana mi pierna está así grande y está normal, ¿no? Entonces tú tienes que evaluar también. Entonces en el postoperatorio vamos a ir aprendiendo que de acuerdo a cada patología vamos a ir evaluando una cosa, otra cosa, otra cosa. Vamos a comenzar a, digamos, orientar nuestras búsquedas para sospechar las complicaciones que se pueden dar en cada caso. ¿Ya? Y así. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Está bien la forma en la que hacemos clases? ¿Les parece? ¿No? Yo siempre les explico así. Hablen, pregunten, lo que sea necesario. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, nos vemos en 2 semanas. ¿Ya? Pero